vamos a continuar trabajando en este caso con la parte del reporte. Hasta ahorita lo que hemos hecho nada más es diseño, nada más hemos colocado cada uno de los elementos que va a contener el formulario, pero no le hemos hecho, no les hemos hecho mayor cosa. La idea es, como siempre, crearle código para cada uno de los botones y hacer todo el proceso que habíamos creado con la parte de la tabla cargos, ¿se recuerdan? Hicimos toda la parte del modelo, hicimos toda la parte del DAO, todo ese proceso lo vamos a crear dentro de esta aplicación, pero vamos a hacer primero que el formulario se mande a ejecutar. Para eso, bueno, tenemos que irnos al formulario principal, al main, al formulario main, y este formulario lo íbamos a mandar a llamar desde mantenimiento. Y en la parte que dice empleado, se le vamos a dar doble clic a la parte que dice empleados. Vamos a ir a mantenimientos y luego nos vamos a la parte de empleados, le damos doble clic. Y vamos a programar, en ese caso, en ese menú, vamos a programar el proceso para mandar a llamar el formulario de empleados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues básicamente tenemos que mandar a llamar un método que me permita abrir el formulario, que me permita ejecutar el formulario. Entonces vamos a crearnos esa llamada. Le voy a poner en ese caso un dis.openEmpleados. Un dis.openEmpleados para indicarle que vamos a mandar a llamar directamente desde esa aplicación. Voy a hacer un poquito más grande la letra. Entonces, justamente en el botoncito en el formulario del menú de empleados, ahí vamos a mandar a llamar el método que por el momento le hemos puesto nombre, solamente se llama forEmpleado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear ese método. Ese método lo vamos a poner aquí abajo. Le vamos a poner un private void open empleados. Abrimos paréntesis y ahí adentro va a ir todo el código que vamos a utilizar para abrir el formulario. Como siempre, la parte de la apertura del formulario que vamos a utilizar en este caso lleva el mismo código que ya hemos visto anteriormente. Voy a crearme un objeto. De la clase que se llama forEmpleados, que es el que acabamos de diseñar. Le voy a poner por el momento obj y le ponemos new forEmpleados. Entonces ahí estamos mandando a llamar un objeto del formulario del JInternalFrame que acabamos de diseñar, el que nos acabamos de crear. Entonces lo primero es hacerlo visible. Entonces le ponemos obj.setVisible y le ponemos true. También le decimos que este no va a poder ser redimensionable. Entonces le ponemos el setResable. Y aquí le ponemos falso para que no sea redimensionable. Y le ponemos el setClosable para que sí aparezca el botón cerrar. Y también sería el setMaximizable para que no se pueda maximizar, pero sí se pueda minimizar. Aquí sería true. Cada una de esas sirve para una función específica. El visible para que esté disponible el formulario, el resable para que sea redimensionable, creo que su mismo nombre lo dice, el closable para que aparezca
en este caso el botón cerrar, el set maximizable para que aparezca, para que no se pueda maximizar, y el set icon fable, que sería para que se pueda minimizar. Esas serían las propiedades que tendría en este caso el formulario que nos vamos a abrir. Y como siempre vamos a calcular el centro, entonces vamos a crear un objeto que se llama dimension, que va a ser igual a this, y ese va a ser igual a this punto, aquí sí tengo el J desktop panel punto, y a ese obtenemos el tamaño del contenedor principal. Y lo mismo, hacemos un dimension, y a este le ponemos que es el formulario, que va a ser igual a obj punto get size, que sería en ese caso el ancho del formulario. Y nos hacemos la fórmula. Esta fórmula ya la hemos repetido varias veces. Del formulario principal, del ancho, le restamos el ancho del formulario, y eso lo dividimos entre 2, y ahí tenemos el centro. Es básicamente la misma fórmula. Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Le ponemos el y, abrimos 2 elementos y le ponemos que del formulario, del elemento obtenemos el height menos el form.height, y eso lo dividimos entre 2. Esa fórmula ya se la van a poder de memoria, solamente es para centrar. Y ahora hacemos que el objeto se vaya al centro, le ponemos obj.setLocation, y ahí le ponemos X y Y. Y eso se va directamente a la parte del centro. Y solo hacemos que ese elemento con el J desktop panel usamos el método add y agregamos el objeto. Y listo. Y ese código, así como está, pues básicamente tendría que abrir el formulario empleados automáticamente. ¿Cómo lo comprobamos? Pues le damos ahí donde está, clic derecho, y le damos Run File. Nos venimos hacia esta parte de acá y le damos mantenimiento, empleados. Y ahí abre el formulario de empleados. ¿Okay? Ya está el formulario de empleados. Voy a dar salir y vamos a regresar hacia acá. Entonces ya está ejecutando en ese caso el formulario de empleados. Ya lo abre. Automáticamente ejecuta la operación que acabamos de mencionar. Pero solo lo hace desde el menú. O sea, tengo que ir al menú, luego tengo que ir a la opción que sería empleados, y desde ahí manda a ejecutar este proceso. Pero yo necesito que también se ejecute del icono. En el icono también se debe de mandar a llamar el mismo formulario.
Para eso tenemos que irnos al icono, nos vamos en ese caso a la barra de herramientas y aquí le damos doble clic al icono de empleados y aquí en el icono de empleados solamente le ponemos this.open empleados y ahí abriría el formulario de empleado. Bien, ahora que ya tenemos, los elementos, vamos a empezar a trabajar con la parte del código del formulario de empleados. Vamos a hacer que el código funcione. Pero pues como el código es similar, ya lo hicimos una vez en el formulario de cargos, pues no tendría sentido estárselo repitiendo porque básicamente es la misma aplicación y necesitamos avanzar porque acuérdense que tenemos que crear reportes, tenemos que hacer la parte de los reportes, tenemos que simular un formulario padre-hijo, donde vayamos a colocar en la parte de arriba el texto como lo tenemos acá y en la parte de abajo coloquemos una tabla donde aparezcan varios registros. Entonces nos hace falta bastante código. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir copiando y pegando el código de uno que está dentro de la plataforma. Entren a la plataforma y ahí les he colocado en los archivos de esta semana, hay un recurso que vamos a utilizar en esta clase. Ahí en la plataforma hay un recurso que dice código para formularios empleados. Ahí le hacen clic y les va a abrir esa pantalla. Lo pueden descargar si ustedes quieren o pueden hacer varias cosas, pero por el momento lo vamos a dejar ahí en el navegador y desde ahí yo les voy a ir especificando qué vamos a copiar y pegar. O sea, lo que tienen que tener cuidado ahora es qué bloque de código es el que vamos a copiar y pegar. O sea, tiene que ser por bloques de código. Por eso he puesto en ese caso la definición de la clase. Así que en la plataforma vean el último recurso que aparece ahí y ese les va a abrir ese archivo de texto que tenemos actualmente en la pantalla. Y a partir de ese archivo de texto nos vamos a empezar a crear toda la parte del código. Primero, la primera parte que debemos de hacer es modelar. Como ya tenemos el empleados model, la tabla de empleados, que es la que vamos a manipular, lo primero que vamos a hacer antes de crearnos cualquier otro código es modelarlo. Entonces nos vamos a ir a nuestro proyecto y en nuestro proyecto en el paquete que dice modelo, ahí le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar new, lo vamos a poner en una Java class y ahí vamos a crear empleados model. Acuérdense que el primer paso que debemos de hacer para empezar a trabajar con el diseño de nuestra aplicación es modelar o convertir una tabla que nosotros tenemos en la base de datos, transformarla a un objeto que vamos a manipular desde Java. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sea más fácil trasladar información de una parte a otra. Yo solamente envío un modelo, en este caso un objeto de esta clase model, y ya los demás se van a encargar de poder manipular esos elementos. Aquí lo que tendríamos que hacer es ir a examinar todos los campos que contienen en ese caso la tabla, pero para hacerlo más fácil se lo voy a colocar acá. Vamos a tener un campo, una propiedad privada para el campo que se llama en ese caso call empleado. Vamos a tener otro campo que va a ser de tipo string, donde vamos a guardar el nombre. Vamos a tener otro campo que es de tipo long, donde vamos a guardar el código del cargo. Vamos a tener otro campo que va a ser de tipo string,
donde vamos a guardar el teléfono, que básicamente son los campos que tenemos en el formulario. Vamos a tener otro de tipo string donde vamos a guardar la dirección. Esos van a ser, en ese caso, los elementos que va a contener nuestro modelo. Son los campos, tenemos que ir a analizar la estructura de la tabla, y en la estructura de la tabla esos son los campos que vamos a utilizar. El código, el nombre, el código de cargo, el teléfono, la dirección, básicamente son los elementos que vamos a manipular. Como es el modelo, ¿qué nos hace falta en la parte del modelo? Tenemos que crearle el método constructor y debemos de crearle los respectivos set diggers, porque esos son parte del modelo que nosotros acabamos de asignar. Acuérdense que cuando ya tenemos los set diggers, ya se nos hace más fácil obtener los valores cuando nosotros creamos objetos a partir de esta clase. ¿Cómo hacemos para crear el método constructor? Pues fácilmente solo le damos clic derecho y le damos insertar código, seleccionamos el constructor, seleccionamos todos los campos, ahí deben de estar seleccionados todos los campos, y luego le dan generar. Y ahí ya tenemos el método constructor. Automáticamente les creó el método constructor. Ahora creemos los set getters. Entonces le damos clic derecho, insert call, le damos get y setters. Aquí en la parte de abajo le ponemos get y set, le damos clic y ahora seleccionan también todo. Colocamos todos los elementos y le damos generar. Y ahora ya tenemos los set getters para todos los campos. Esto ya se lo pueden igual de memoria, cómo poder hacer los set getters, cómo poder construir en ese caso el método constructor. Ahora, importante es que a esta clase le vayamos a sobreescribir. Vamos a poner aquí abajo un override y le vamos a sobreescribir con un public string el método que se va a llamar toString. Ya vamos a ver más adelante la importancia que tiene este método cuando estamos construyendo, en este caso, los modelos. Pero por el momento le vamos a poner un toString. Y aquí le vamos a decir que retorne el this.getNombre. Y con eso ya tenemos terminado la parte del modelo nada más. Solo hemos trabajado la parte del modelo. Entonces ahora que ya tenemos el modelo, el siguiente paso es trabajar con la clase que me permita hacer las consultas a la base de datos. Me permite hacer el select, me permite hacer el insert, el update, el delete. Y ese ya se acuerdan que es la clase que se llama DAO. Entonces nos vamos a ir otra vez a los paquetes. Nos vamos a ir de nuevo a la parte de los paquetes. Y en la parte que dice DAO, le damos clic derecho, le damos nuevo y vamos a crearnos una Java Class. Esa Java Class le vamos a poner empleados. Empleados DAO. Debe tener el nombre empleados DAO. Y ahí le damos Enter. Vamos a tener el que dice empleados DAO. Y acá es donde nos vamos a ir copiando parte por parte cada uno de los elementos que contiene esa clase. Si nos vamos hacia el código que tenemos en la página, vénganse a esta parte del código, si ya lo tienen abierto. Y yo les voy a ir diciendo parte por parte la que vamos a ir copiando para ir entendiendo qué es lo que sucede. Lo primero que vamos a hacer es copiarnos las propiedades. Entonces copien todas estas que dicen private,
hasta la parte de abajo donde dice delete record. Vamos a copiar esas que son 5 propiedades. Esas 5 propiedades las copiamos y las vamos a pegar aquí abajo. Ahí vamos a poner las 5 propiedades. Si se dan cuenta, ¿cuáles son las 5 propiedades? Lo que ya vimos en la clase pasada. En las clases pasadas, una que permita seleccionar todos los registros con el select asterisco from empleados. Otra que me permite seleccionar un solo registro con el select asterisco from empleados o el código de empleado y el signo de pregunta. Ya vimos que el signo de pregunta más adelante la clase se encarga de sustituirla. El insert into empleados, aquí tenemos nombre, cargo, teléfono, dirección y todos los campos que tenemos ahí con los signos de pregunta asociados. El update para en este caso actualizar un registro y el delete en este caso para eliminar un registro. Ahora vamos a traernos los import porque pues en algunas ocasiones tenemos problemas con los import. Así que nos vamos a traer estos import, todos estos import que tenemos arriba. Esos los copiamos y los vamos a pegar justo después del package. Y ahí tenemos los import. Acuérdense que vamos a utilizar, en este caso de cargos DAO, vamos a utilizar un modelo. Vamos a utilizar el cargos model, que sería el modelo. Vamos a utilizar en este caso la conexión de B. Y vamos a utilizar empleados model más adelante. Por eso nos traemos todas esas clases. Y ahora que ya tenemos todos estos elementos, solamente le vamos a decir que esta clase empleados DAO va a heredarse de la clase que se llama conexión de B. Va a heredarse de la clase que se llama conexión de B. Ahora nos copiamos el método constructor. Vamos a ir a revisar el código y si se dan cuenta, el método constructor es este que tenemos acá, este que dice empleados DAO. Entonces me voy a traer ese que es el método constructor. Ese lo copiamos y lo pegamos justamente en esta parte de abajo. ¿Qué hace el método constructor? Al igual que lo vimos en la clase de cargos, se conecta a la base de datos. Con el dis.conexión hace un proceso de conexión hacia la base de datos. Ahora nos vamos a ir a traer los diferentes métodos con los cuales estamos trabajando. En este caso, uno de los métodos que vamos a utilizar es el método getAll. Entonces nos venimos hacia acá y nos traemos solo el método getAll. Vean, seleccionamos desde aquí hasta acá. Solo ese método, que sería el método getAll. Lo copiamos y lo pegamos justo abajo del método constructor. Tengan cuidado con las llaves. Acuérdense que aquí esta llave cierra la clase, así que debemos de dejarla ahí donde está. Y ahí adentro lo pegamos. Y ya tenemos el método constructor, el método getAll. ¿Qué hace el método getAll? Pues lo mismo que ya vimos en cargo. Va a generar un objeto de tipo empleados model. Ya creamos nosotros el empleados model, entonces va a crear una lista de objetos de esta clase. Aquí le ponemos new array list empleados model. Va a lanzar en ese caso la consulta se llama all record y con el while va a empezar a recorrer cada una de los resultados de esa consulta y lo va a ir agregando, cada registro lo va a ir agregando a este empleado que sería en este caso este elemento que tenemos acá. Y le va a ir dando add a cada uno de los registros. Lógicamente en este convertir result set es un método que no lo tenemos porque ese se encarga de convertir el registro que nosotros obtenemos de la base de datos a un objeto de tipo empleados model, ese que hace la conversión. Entonces, para que nos quite ese error, vamos a ir a traer el convertir result set, que es ese que tenemos aquí abajo. Nos vamos a traer desde donde dice private hasta la parte de abajo. Sería esa parte de ahí.
Entonces lo copiamos y ahora nos venimos hacia abajo y lo pegamos. Y ahora ya tenemos aquí el objeto que permite, en este caso, mostrar la parte de la información. ¿Ese qué es lo que hace? Convertirse lo que venga del otro lado, que sería un registro, lo va convirtiendo a un objeto de tipo empleados model. Y aquí en el constructor le envía todas las variables necesarias. Entonces ya construye, en ese caso, esa parte de la aplicación. Eso lo hace, de acuerdo a como ya lo vimos en la de cargos, lo hace con la misma lógica. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta ahora traernos también el get_one. Voy a traerme el get_one. Vean, el get_one es justamente este código, que ese ya vimos que lo que hace es obtener un solo registro de la base de datos, de la tabla de empleados. Entonces lo copiamos y lo venimos a pegar justamente en esta parte de acá. Y ahí ya tenemos el de empleados. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Básicamente el código es similar. Ejecuta un prepare statement. ¿Qué decíamos que era el prepare statement? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos que era el prepare statement? Viene de consultas, ejecución de consultas preparadas, así es como se le conoce el concepto. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que hace el prepare statement es que a través de este método que tenemos acá en el setLong o el setString o el setDouble, va y sustituye el signo de pregunta que tenemos en el string por el valor. Y eso hace que este prepare statement se encargue de limpiar el contenido de esas variables y evitar un ataque que se le conoce como inyección SQL. Ese es un ataque muy común en internet. Cuando nosotros queremos vulnerar ciertos sitios, podemos inyectar instrucciones SQL, y lo que hace es el prepare statement, justamente lo que hace es protegerlas, evitar de alguna manera que se inserten caracteres no deseados para ejecutar las aplicaciones, que es en este código que tenemos acá. Así que el proceso es exactamente igual. Ya tenemos el de get_one, que sirve para obtener en ese caso un solo registro. Ahora vamos a traernos el otro, que sería el de insertar, que es este que tenemos acá. Este igualmente lo copiamos. Solo sería la parte de insertar, lo copiamos y lo venimos a pegar justamente aquí abajo. Y ahí ya tenemos el de insertar. ¿Qué hace el de insertar? Exactamente lo mismo que ya vimos también en el de cargos. Recupera o lanza en ese caso una consulta preparada con el prepare statement. Este tiene varios signos de pregunta. En el primer signo de pregunta coloca el nombre del empleado, en el segundo coloca el código del cargo, en el tercero coloca el teléfono y en el cuarto coloca la dirección. Y si se dan cuenta, cada dato con su respectivo tipo. Aquí un string, aquí un long, un string, dependiendo del tipo de campo que nosotros vayamos a lanzar. Entonces, con estos 4 parámetros ya lanza la consulta y ejecuta automáticamente el proceso de inserción. Entonces, cualquier error que suceda cuando nosotros estamos intentando insertar un registro, se va a generar aquí. Ahí es donde tenemos que venir a revisar si hay algún tipo de error sobre el proceso de inserción. Si no llega, por ejemplo, el registro a la base de datos. Ahora llevémonos también el de actualizar, que sería este. Llevémonos también el de actualizar. Ese también lo copiamos y nos venimos hacia la parte de la aplicación y lo pegamos justamente acá. Ahí vamos a pegar el de actualizar. ¿Cuál es la diferencia con el de actualizar? Que tiene 5 parámetros, porque el último parámetro, ¿se acuerdan que tiene una sentencia where? Entonces en el último parámetro le dice qué registro es el que debería de actualizar.
Si no le ponemos ese where, ya vimos en clases anteriores que pues haríamos un desastre completo con nuestra aplicación. Por eso es importante considerarlo. Y por último, nos hace falta agregar en esta parte de abajo el de borrar, que sería este delete. Entonces este delete lo seleccionamos y vean que deben de seleccionar hasta una llave antes. No vayan a seleccionar la llave del final porque les va a dar error, sino que hasta una llave antes, que es donde termina en ese caso el método que sería el delete. De ahí lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Y el delete lo mismo, lo que hace es lanzar una consulta preparada que tiene en este caso un parámetro, indica el registro que vamos a eliminar, y lanza la consulta para que automáticamente desaparezca de la parte de la aplicación. Con eso ya tenemos lista la clase empleados DAO. O sea, todo lo que digitamos en cargos, pues ahora lo copiamos y pegamos porque ya vieron que es básicamente igual. Cuando a ustedes les toque hacer un formulario para una tabla cualquiera, si yo les doy una tabla cualquiera, ustedes ya saben que lo primero que tienen que hacer es prepararse los respectivos elementos aquí arriba, que son los que le van a indicar cómo irlos insertando. Si va a ser, por ejemplo, imagínense, se me ocurre una tabla clientes. Entonces tengo que ir a ver la estructura de la tabla para ver cuáles campos son los que tiene y crear el modelo. Y después del modelo, venir y colocar los DAO, que sería el select para todos los clientes, el select para un cliente específico, el insert para insertar un cliente, el update para actualizar un cliente y el delete. O sea, básicamente van a ir a sustituir cada uno de los elementos. Y de ahí empezar a crear en esa parte de abajo el get all, convertir result set, que debería de ser específico, el get one, y así sucesivamente para cada uno de los elementos. Por cada tabla que nosotros generamos generalmente un DAO que me permita manipular esa tabla. Con eso ya listo. Ahora el siguiente paso es que nos vayamos hacia la parte de la aplicación y empecemos a construir en la parte del formulario. Bien, vámonos al formulario, que sea for empleados. Y bien, lo primero que vamos a hacer en for empleados es rellenar el contenido del campo cargos. Eso que tenemos acá. Para hacer eso le vamos a colocar nombre a estas variables, porque si no nos vamos a confundir. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta de acá le hacen clic y se vienen a la parte de las propiedades, y donde dice call le cambian acá y le colocan, en lugar de jtextfield1, le vamos a poner nombre en minúscula. Al combo, que sería en esta parte de acá, le vamos a poner cargo en minúsculas. A ese le vamos a poner cargo. A esa le vamos a poner cargo. Al otro, que sería el de abajo, le vamos a poner teléfono. Teléfono. Al de abajo le vamos a poner dirección. Luego los botones, al botoncito todo en minúsculas, le vamos a poner nuevo. Al otro botón que dice modificar, también le vamos a poner modificar. Al otro botón que dice eliminar, también le vamos a poner eliminar. Al otro botón le vamos a poner guardar. Al botón cancelar le vamos a poner cancelar. Al botón salir debe de decir salir.
al botón filtrar, le vamos a poner así, le vamos a poner filtrar, y al botón todos le vamos a poner todos. Y así ya tenemos nombrados cada uno de los elementos de la aplicación. Bien, les decía que el primero que vamos a trabajar es el combo box. Vamos a hacer que en el combo box aparezca la lista desplegable de los cargos que tenemos en nuestra aplicación. Entonces vamos a irnos directamente al código para trabajar el cargo. Pero al igual que la tabla, el cargo, el combo box del cargo tiene un modelo. Entonces debemos de crearle también un modelo, porque tiene esos dos elementos: el modelo, que son los datos, o el que maneja los datos, y la parte de la vista, que es lo que nosotros visualizamos cuando estamos mostrando esa lista desplegable. Entonces trabajamos primero en la vista, ya lo dibujamos sobre la pantalla. Ahora vamos a trabajar en el modelo. Como el modelo lo que tiene que hacer es ir a obtener una lista de cargos model, una lista, perdón, de la tabla cargos. Entonces debemos de trabajar sobre esos elementos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a venir a formularios, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar nuevo y nos vamos a crear aquí un Java Class, y a ese Java Class le vamos a poner cargos combo model. Este se va a llamar cargos combo model, que sería el modelo de la tabla cargos. Y este cargos combo model, lo que vamos a hacer es que debería de heredarse de la tabla que se llama default combo box model. Y este hay que importarlo. Ese hay que importarlo. Entonces lo primero es que le vamos a crear su método constructor. Entonces le vamos a poner un public cargos combo model, y le vamos a poner que este se va a llevar un objeto que sería cargos model, y le vamos a llamar cargos. Y ese cargos model hay que importarlo. Pregunto, si cargos model lleva corchetes en esa parte, ¿qué significa? ¿Qué es un array? En este caso lo que vamos a recibir es un array. ¿Qué es ese array o esa lista? Va a ser una lista de todos los nombres de los cargos. Entonces voy a recibir un array de todos los nombres de los cargos. Y esos nombres de los cargos se los voy a enviar a, si yo le pongo super y le pongo cargos, ¿a quién se los estoy enviando? ¿A cargos? No. Sería el método constructor, pero ¿de quién hereda este? ¿De qué clase hereda? De default combo box model. Este tiene un método constructor que necesita un array. Entonces cuando yo le pongo supercargos, entonces lo que estoy haciendo es enviándole a este elemento que tenemos acá, le estoy enviando esa lista, ¿okay? Al método constructor de la tabla principal, de la tabla madre. Ahora que ya tenemos el método constructor, vamos a sobreescribir algunos métodos. Así como hicimos con la tabla, esos son para el combo box. Voy a sobreescribir con el @override. Voy a sobreescribir el método que sería int y que se llama getSize.
Y aquí lo que vamos a devolver es que le vamos a poner un return.super y este tiene justamente un método que se llama getSize. Básicamente devolvemos el mismo valor que devuelve nuestro método constructor. Y sobreescribimos también ahora vamos a sobreescribir el método que se llama, bueno, que devuelve en este caso un objeto que se llama getSelectedItem. Traducido, obtener el elemento seleccionado. Este método, que es parte del ComboBox, lo que hace es justamente obtener el elemento que nosotros hayamos colocado. Este object lleva la O mayúscula. Así, sería object con O mayúscula. Y ahí lo que hacemos es que el objeto que vamos a devolver es un objeto de tipo cargos_model. Entonces le ponemos cargos_model igual a C, que sería en ese caso el cargo. Hacemos un casting de cargos_model y devolvemos el super.getSelectedItem. Como el getSelectedItem devuelve un objeto, a ese objeto le hacemos un casting y lo convertimos a cargos_model. Eso es básicamente lo que dice esa línea. Y retornamos ese objeto. Retornamos ese objeto que tenemos ahí. Bien, ahora que ya tenemos ese objeto, el getSelectedItem, ya lo tenemos justamente en la parte de la aplicación, ya está listo para que nosotros empecemos a trabajar con el formulario. Esto es nada más lo que lleva el modelo de un ComboBox. Vean que no lleva muchas cosas, lleva un método constructor, lleva un getSize para obtener el tamaño o la cantidad de elementos que va a tener en ese caso el ComboBox, y lleva un getSelectedItem, que sería el método que se encarga de devolver el objeto que nosotros tengamos seleccionado. O sea, de la lista nosotros seleccionamos uno de los elementos. Ese getSelectedItem devuelve ese elemento que nosotros hayamos seleccionado. Ahora que ya tenemos construido toda esta parte del código, vámonos a empleados, a forEmpleados, y vamos a empezar a trabajar en el código de forEmpleados. Vamos a ir a Source y vamos a empezar a trabajar con el código directamente en forEmpleados. Y lo primero es crearnos ciertas propiedades. ¿Okay? Entonces, esas propiedades las vamos a ir a traer de nuevo del código. Por aquí dice forEmpleados y nos vamos a traer estas propiedades. ¿Vean? Solamente traemos un private long, código de empleado. ¿Se acuerdan que en cargos habíamos creado un código de cargo que si tenía 0 es que el registro era nuevo, y si tenía un valor distinto de 0 es que queríamos actualizar el registro? La misma lógica. Si el código de empleado tiene 0, entonces queremos agregar un registro. Si el código de empleado tiene un número valor diferente a 0, entonces lo que queremos hacer es actualizar un registro. Es la misma lógica. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar justamente aquí abajo, en esta sección. Y nos traemos estos elementos, los tenemos que importar. Si importamos empleados DAO e importamos cargos DAO, debemos de importar ambos elementos.
Debemos de importar ambos elementos. Ahora vamos a trabajar con la parte del método constructor. En el método constructor, debemos de colocar justamente este código que tenemos abajo de init components. Vean, como init component ya lo tiene, entonces voy a copiar de aquí hasta acá ahora. Vean, hasta antes de cerrar la llave. Hasta justamente antes de cerrar la llave. Ahí lo copiamos y lo vamos a pegar abajo de init components. Ahí abajo de init components. Ahí lo pegamos. Y solamente importamos aquellas librerías que no las tenemos, como por ejemplo el JOption Panel, la tenemos que importar. Las listas acá tenemos que importarlas. El modelo, debemos de importar el Java útil y solamente. Y ahí le voy a explicar cómo funciona esa parte del código. Bien, esto que hemos hecho ahorita, si ahorita lo ejecutan, ya les rellena el combo. Ya le aparece la lista desplegable con los valores automáticamente. Ya aparece con esos datos que nosotros hemos agregado previamente. Pero fíjense bien cómo lo hace. Fíjense acá en esta parte de la conexión cómo lo hace. Ya tenemos la de empleados DAO. Este empleados DAO lo que hace es crear un objeto de empleados DAO. Ya vimos que ese se encarga de establecer una conexión. Y si empleados DAO genera un error, entonces nos muestra el error. Es justamente lo que tenemos acá. Pero además de eso también extraemos o creamos una conexión para cargos DAO. Porque en cargos DAO necesitamos mostrarle el combo. Si este no genera error, o sea, aquí abajo, aquí arriba dice si genera error. Aquí abajo dice si esta conexión no genera error, entonces lo que va a hacer es crear un objeto que se llama lista cargos de tipo list cargos model de cargos DAO que tenemos acá, que era el método getAll. ¿Se acuerdan que el método getAll lanzaba una consulta, el CL con empleados? Entonces, este lista cargos va a tener objetos de este tipo, ¿okay? Del tipo que acabamos de mencionar. Ahora, este objeto que tenemos arriba, que se llama lista de cargos, es una colección de tipo list. Esa colección tenemos que convertirla en un array, porque no es un array primitivo, es una colección. Tenemos que convertirla en un array. Para convertirla en un array, lo que hacemos es que aquí creamos cargos model, y aquí le ponemos cargos model corchete, y ya saben que eso significa que es un array. Y le decimos que lista cargos tiene un método que se llama toArray. ¿Qué significa eso? Que la lista que tenemos arriba la vamos a convertir ahora en una lista. Y aquí básicamente lo que le decimos es que el tamaño que va a contener ese cargos model va a ser el tamaño de lista cargos. O sea, si esta tiene 5 cargos, me devuelve 5 cargos. Y ahora que ya tenemos lanzada la lista, ahora creamos un objeto de tipo combos model. ¿Se acuerdan que aquí teníamos el combo cargos combos model? Y le mandamos ese array. Vean, aquí le estoy mandando este array que tenemos acá, que es justamente este mismo. Le mandamos ese array y luego al cargo, que sería el combo box que creamos, le asignamos el modelo. Ya con eso debería de dibujar la lista en el cuadro, en la lista combinada. ¿Cómo saber si funciona? Vayámonos al formulario main, al for main, y lo vamos a ejecutar. Nos vamos al for main. Y acá en el for main, fíjense bien, si le doy empleados, ahí establece, en este caso, la parte de la conexión. Y no sé si alcanzan a ver que en mi caso ya dice
gerente general y mi nombre. Ya aparece el primer registro seleccionado. Le voy a quitar yo una propiedad, eso no lo vayan a hacer ustedes, solo se los quiero mostrar acá. Voy a quitar una propiedad. No, todavía no hemos hecho el botón salir. Le voy a quitar una propiedad y solamente es para que la vean ustedes. A este combo box le voy a quitar la propiedad, o le voy a habilitar la propiedad que dice enable. Esta, para que esté activado, para que quiero que vean cómo se visualiza ya activado. Le voy a poner el for main, lo ejecutamos. Y ahora ejecuto empleados. Y vean, aquí está la lista. Ahí le doy clic y ahí aparece la lista del cuadro combinado. Entonces ya puedo seleccionar cualquier cuadro combinado de los que tenemos acá. Ahora, la idea es, ¿qué es lo que yo estoy visualizando? Estoy visualizando el nombre, pero en la tabla yo tengo que almacenar el código. Yo estoy visualizando el nombre, pero en la tabla internamente nosotros tenemos que ir a guardar el código del cargo. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Realmente lo que estamos haciendo acá es que aquí estamos visualizando objetos de la tabla cargos model. Vean que aquí dice secretario, Nelson dice, aquí aparece por ejemplo gerente general y aparece mi nombre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esto no lo hagan en el suyo, solo lo voy a hacer en el mío para que vean qué sucede. ¿Qué pasa si me voy a cargos model, aquí, cargos model, y voy a comentariar este código? ¿Se acuerdan del método toString? Lo voy a comentariar. Ustedes no lo comentaré, sino que solamente lo voy a hacer en el mío. Voy a comentariar el código, me vengo al método main y vuelvo a ejecutar la parte de mi formulario. Y le doy clic al botón. Y no sé si alcanzan a ver lo que dice. No. Dice cargos, modelo.cargosmodel, arroba y un montón de números. Modelo, o sea, no dice el nombre del cargo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, ¿se acuerdan que hablamos de un hash code de la tabla? Estamos viendo el hash code de la tabla, pero no de la clase, pero no estamos viendo, en ese caso, el contenido. Es ahí donde funciona el método que acabamos de visualizar previamente, que es el método toString, porque en ese caso, en este toString que hemos definido acá, este método que yo puse con comentarios, ese que le indica qué es lo que yo quiero mostrar. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, a la parte del cargo quisiera mostrar, le voy a poner el signo de dólar, quisiera mostrar también el sueldo, le puedo poner this.getSueldo. Vean, ahí this.getSueldo. Y ahora con esto puedo irme otra vez al método main. Y en el método main, perdón, al for main, y en el for main, cuando lo visualizamos acá, si yo le doy clic a este botón, ahora ya me va a aparecer en este listado, además del nombre, me aparece el sueldo. ¿Okay? Ya aparece concatenado el sueldo. Pues básicamente esa es la manera en la que funciona en ese caso la parte de la aplicación. Bien, ya que tenemos creada la parte de este código, ahora vamos a trabajar con los diferentes botones. Hola. Voy. Vamos a trabajar con los demás botones. El botón nuevo, el botón guardar, todos los demás botones para que funcionen.
trabajar ahora con los diferentes botones con los cuales vamos a construir en ese caso la parte de la aplicación. Vamos a copiarnos el código del botón nuevo. Entonces vamos a venirnos hacia la parte del formulario de empleados y le hacemos doble clic al botón nuevo. Vean, doble clic al botón nuevo. Y aquí vamos a copiar, en ese caso, la parte del código. ¿Qué le vamos a poner al botón nuevo? Pues nos lo vamos a traer de nuevo del navegador. Por aquí buscan donde diga nuevo, aquí dice nuevo.actionperform. Entonces vamos a copiarnos este nuevo.actionperform. Solo el contenido, solo la parte de adentro. Bueno, al nuevo. En el formulario de empleados, al botón nuevo, doble clic. De ahí nos vamos a copiar el código que está seleccionado en la pantalla. Nos copiamos el código que está seleccionado en la pantalla y lo pegamos en esta parte de acá. Solamente son 3 líneas que vamos a seleccionar y esas 3 líneas vamos a pegar. Ahora, ¿por qué aparece de rojo activar objetos y limpiar? Porque son métodos que no los tenemos disponibles, no se los hemos creado todavía. Esos métodos los vamos a crear aquí abajo. Eso los podemos copiar también de la parte del código. Vamos a buscarlos. Aquí está el limpiar. Vamos a traernos el limpiar y nos vamos a traer el activar objetos. Vamos a llevar los dos de una sola vez. Eso lo copiamos y lo pegamos justamente aquí abajo. Ya nos quedaría así. Y si notan, al único cambio que hemos puesto acá es que al cargo, como es un combo box, para decirle que no aparezca ningún elemento seleccionado, le ponemos set selected item null. Y así eso indica de que de la lista que tiene desplegada no seleccione ninguno. De ahí lo demás es exactamente igual como lo habíamos visto previamente. Como ya tenemos el botón nuevo, ya vimos que el botón nuevo ejecuta todos esos métodos que tenemos acá. El siguiente botón que nos faltaría colocar sería el botón guardar. Entonces nos venimos al formulario y le damos doble clic al botón guardar. Y ahí vamos a colocar en el botón guardar, vamos a colocar el código que se encuentra en la parte del formulario. Hay que buscar aquí donde diga guardar. Aquí está guardar. Vamos a seleccionar desde acá hasta aquí. Ahí está el botón guardar. Entonces seleccionamos ese código, lo copiamos y nos lo venimos a pegar en esta parte de acá. Y ahí tenemos el botón guardar. Ahí tenemos el botón guardar. Solo que tenemos que importar el empleados model.
el empleados model debemos de importarlo. Y no tenemos creado el método que se llama crear modelo. Este método crear modelo no lo hemos diseñado, todavía no lo hemos creado, por eso está marcando de rojo. Entonces, como está marcando de rojo ese crear modelo, nos vamos a venir de nuevo hacia la parte de la aplicación y vamos a buscar el método crear modelo, que es este de acá, ¿verdad? Este que dice crear modelo. Y nos copiamos toda esta parte del código. Nos copiamos ese elemento y lo pegamos aquí abajo. Lo pegamos aquí, ¿no? Arriba de private voy a limpiar. Vean, se acuerdan que lo que hacía era convertir todos los cuadros de texto que teníamos en el formulario, convertirlos en un objeto de tipo cargos model, perdón, en un objeto de tipo empleados model. Pero como nosotros necesitamos aquí get cargos, get cargos creo que va en mayúscula, por eso me está marcando aquí error. God cargo es, así sería. Vean, aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, para obtener el código del cargo de la lista desplegable, como en la lista desplegable tenemos el código del cargo, lo que hacemos es obtenemos el elemento seleccionado. El elemento seleccionado me va a obtener un objeto de tipo cargos model. Luego a este le invocamos el get cargo, get código de cargo, y de esa forma es que vemos en pantalla el nombre del cargo, pero internamente guardamos el código del cargo. O sea, vemos en pantalla una cosa y guardamos internamente otra cosa, porque en el modelo lo construimos de esa manera. Y como el elemento seleccionado del combo box es un objeto, entonces yo a ese objeto puedo tener acceso a todos estos valores. De esa manera puedo tener acceso al sueldo, puedo tener acceso al cargo, puedo tener acceso al código del cargo, a todos los campos que tenga, en este caso, esa tabla. Con eso ya tenemos listo. Nuestra aplicación para poder agregar. Vamos a intentar agregar. Voy a guardar en ese caso esta parte y déjenme vaciar la tabla para que podamos revisar si realmente llega en este caso la parte de la información. Bien, aquí tenemos la base de datos. Voy a ponerle acá use, vamos a hacer esto más grande. Use recursos _humanos. Y por el momento tenemos select asterisco from empleados. Por ahí tenemos los empleados, entonces los vamos a borrar. ¿Cómo dijimos que se borraba una tabla? Los registros. ¿Cómo le elimino los registros? ¿Quieren que el número del código se restablezca o no? Que se restablezca. Con truncate. Entonces le ponemos truncate table y el nombre de la tabla, que sería en este caso empleados. ¿Ok?
Y ahí se eliminó. Entonces, si ya lo eliminamos, ahora le puedo poner select a circle for empleados y está vacío. Entonces, nos vamos a ir a nuestro código y lo vamos a ejecutar. Lo vamos a ejecutar desde el for main. Le damos run file. Aquí ejecutamos empleados. Y ahora le voy a dar clic al botón nuevo. Vean, le damos clic al botón nuevo y ya me deja vacío para que yo pueda digitar. Yo voy a agregar mi nombre, ustedes agreguen el de ustedes. Yo le voy a poner mi nombre y le voy a poner el cargo que yo había creado y un número de teléfono cualquiera. Y la dirección le voy a poner Santa Ana. Ustedes agreguen el que ustedes quieran con sus datos. Yo le voy a dar guardar y ahí se limpió el formulario. Si voy ahora hacia la base de datos, vean, ahí aparece y ya se agregó Alejandro. Ya se agregaron los registros. Vamos a ver quién más se agregó. Otoniel, Ovidio, Nelson, ya están ahí en la base de datos. Y si se dan cuenta, automáticamente se van agregando en el cargo que estoy guardando. Estoy guardando el código. Si se dan cuenta, no estamos guardando el nombre del cargo, estamos guardando el código. Porque internamente nosotros seleccionamos el nombre del cargo, pero internamente él calcula, en este caso, el código del cargo y eso es lo que va a insertar a la base de datos. Entonces todo eso, todo ese es el proceso que ya se hace internamente dentro de la aplicación. Ya permite llegar hasta la base de datos y almacenar, en ese caso, todos los valores. ¿Okay? Almacenar toda la información. Okay, ahora, ya que tenemos todos los datos almacenados, ya vimos que funciona el de insertar. Ahora vamos a venirnos y vamos a trabajar con el botón modificar. Ya hicimos el de botón insertar, ahora vamos a trabajar primero con el de filtrar, porque se acuerdan que para que yo pueda modificar necesito visualizar primero un botoncito en pantalla. Entonces vamos a regresar hacia nuestro formulario y en nuestro formulario nos vamos a venir a For Empleados y ahora vamos a trabajar con el botoncito que dice filtrar. Le hacen doble clic al botoncito que dice filtrar. Doble clic al botoncito que dice filtrar y nos venimos ahora de nuevo al navegador y buscamos el código de filtrar. Creo que arriba está, no, abajo. Aquí está el botoncito de filtrar, vean, seleccionamos desde donde dice long hasta en la parte de abajo antes de las llaves. Hasta antes de las llaves, ahí copiamos y lo pegamos acá y ahí tenemos ahora nuestro botón de filtrar. Solamente tenemos que importar el cargos model. No, perdón, aquí le hace falta un casting, ese es el problema que me está generando. Tenemos que convertir este elemento en cargos model, así sería. Y abajo, en lugar de get call cargos, sería call cargo con C mayúscula y le quitamos la S. El de filtrar, solo el que dice filtrar. Ese lo copiamos y lo pegamos en el botoncito de filtrar, en el código del botoncito de filtrar.
Ahora, ¿cómo es que recuperamos el cargo? Vean, ¿cómo es que recuperamos, en ese caso, la parte de la información? Como siempre, preguntamos por el código, con un input diálogo le decimos digite el código del empleado. Creamos un objeto de tipo empleados model y mandamos a ejecutar el getQuam, donde le colocamos el código del empleado. Si el objeto que enviamos es nulo, es diferente de nulo, significa que recuperamos un empleado. Entonces el código del empleado va a ser igual al código del empleado, el nombre, vean, se lo asignamos con el setText, le asignamos el nombre al cuadro de texto. Para el cargo, lo que hacemos es algo distinto. Lo que hacemos es recorrer un vector que nosotros ya creamos previamente, que sería el vector cargos, lo empezamos a recorrer y vamos comparando elemento por elemento. Vean, aquí vamos comparando si el código del cargo del modelo es igual al código del cargo del objeto que acabamos de recorrer. Si eso es cierto, entonces al código del cargo le ponemos selected index y le ponemos el índice, que sería en ese caso el elemento que acabamos de seleccionar. Entonces, lo que hacemos es que de la lista desplegable le decimos que seleccione el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, cualquiera, y hacemos un break para que ahí termine. De esa manera hacemos que el código del cargo que recuperamos se visualice en pantalla. También hacemos que se muestre el teléfono y hacemos que se muestre también la parte de la dirección. Con eso ya recuperamos también un registro. Con ese código ya podemos trabajar en el código del botón modificar. Entonces le vamos a dar doble clic en modificar y nos vamos a ir a traer el código del navegador donde diga modificar. Aquí está modificar. Entonces nos traemos todo el código modificar. Y lo pegamos justamente acá adentro. Y el código modificar hace lo mismo. Debemos de recuperar primero un registro. Si no, pues mandamos a activar los objetos y mandamos el foco al nombre. Es el mismo código que hicimos en el de cargo. Y de una sola vez nos podemos crear el código del botón eliminar. Nos vamos a traer el código del botón eliminar. Aquí está abajo eliminar. Nos copiamos toda la parte de eliminar. Y lo pegamos justamente en esta parte de acá. Y ahí está el código del botón eliminar, que hace lo mismo. Primero debe recuperar un registro. Segundo, manda una advertencia donde le dice que si está seguro de que desea eliminar el registro. Si la respuesta es sí, entonces crea un modelo, se lo envía al método delete y limpia y activa los objetos. O sea, básicamente elimina el registro que tengamos en pantalla. Todo lo demás lo hace la parte del DAO. ¿Y qué nos hace falta? Solo el código del botón cancelar. Si le damos doble clic al de cancelar, el de cancelar está aquí abajo. Lo copiamos y lo pegamos y ahí tenemos el de cancelar, que solo limpia y desactiva los objetos. Ese es el botón cancelar. Y nos haría falta el del botón salir. Entonces nos vamos de nuevo al diseño. Le hacemos doble clic a salir. ¿Cuál es el código del botón salir? No. This.dispose. Ese es el de salir.
.dispose. Y ya está completo. Solo falta el código del botón todos, pero los demás botones ya funcionan todos sin ningún problema. Vamos a probar si realmente, por ejemplo, recupera datos. Entonces vamos a ejecutar la parte de el formulario. Ya sabemos que lo ejecutamos desde esta parte de acá. Corremos la parte de la aplicación. Aquí ya le puedo dar filtrar y digamos quiero el código del empleado 1. Ya me lo recuperó. Ahí está recuperado el primer registro. Si a este yo le doy modificar, por ejemplo, ya puedo ir acá y decirle Santa Ana Centro, por ejemplo. Y si le doy guardar y luego le doy filtrar otra vez, ya recupera Santa Ana Centro. Si lo elimino, ya me permite eliminar y así sucesivamente ya están todos los demás botones para trabajar con la parte de la aplicación de empleados. Entonces, digamos que ese código ya está completo. ¿Okay? ¿Qué le hace falta? Le hace falta nada más el botón todos. Como ese lo vimos en la clase pasada, estuvimos hablando de cómo funciona el botón todos. Le va a quedar de tarea a ustedes hacerlo en su casa. Hagan que el botón todos funcione. Siguiendo a los mismos pasos que estuvimos viendo cuando trabajamos con la tabla cargos, los mismos pasos van a seguir ustedes. Primero van a tener que crear el modelo, a partir del modelo de la table model, luego crear la parte del formulario y así sucesivamente cada uno de los pasos hasta llegar a obtener el botón que diga todos. ¿Okay? Bien, ¿dudas? Hay que ver con detenimiento cada una de las partes de lo que hemos visto y tratar de analizar el contenido que tenga cada una de los códigos, entender cada código, qué hace cada línea de código para posteriormente poderlo modificar si es necesario. Acuérdense que ustedes ya estamos en la tercera semana del periodo. En el examen parcial ustedes tienen que traer la aplicación que ya se les asignó y ya pues deberían de estar trabajando en ella, trabajando de crear las tablas, las relaciones o los campos, lo que sea, y empezar a crear los primeros formularios, tal cual hemos visto. Ya tenemos el formulario cargo de ejemplo, entonces en base a eso ya pueden crear ustedes también su aplicación. Traten de no quedarse hasta el final porque si no les va a costar un poquito más. ¿Okay? La otra semana vamos a tener laboratorio, solo que ese se lo van a llevar para su casa, ¿okay? Porque nos hacen falta hacer varias cosas. Entonces lo voy a publicar el lunes, después de la clase, que van a tener todo el martes para hacer en su casa. Y es básicamente del trabajar con ciertas partes de la aplicación que todavía no se han hecho. De este proyecto. O sea, en este proyecto que van a trabajar. Este mismo proyecto le van a agregar otras opciones. No van a trabajar en un proyecto aparte, sino que el mismo proyecto. Sí, tiene que estar, el proyecto tiene que estar funcionando hasta como lo tenemos ahorita para que pueda. Sí, pero lo que vamos a hacer el lunes va a ser una tabla baja. O sea, básicamente, con lo que tengan hasta ahorita ya pueden ya van a poder hacer la parte de la evaluación. El lunes vamos a seguir trabajando con este mismo formulario, pero le vamos a agregar una tabla baja. Entonces, esa tabla me va a permitir, por ejemplo, agregar amonestaciones para los empleados. Pero quiero enseñarles cómo se hace ese proceso. Pero eso ya es parte adicional que le va a servir para su proyecto. ¿Okay? En su proyecto ya le va a servir lo que vamos a ver el lunes. El lunes vamos a empezar a ver esa parte, también vamos a empezar a ver cómo proteger la aplicación, porque ahorita pues entra cualquiera. O sea, yo ejecuto y entra cualquiera. Entonces hay que ponerle un password, hay que ponerle una contraseña para que puedan entrar. Entonces vamos a aprender a protegerla y también vamos a empezar a crear reportes. ¿Okay? Por eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, si no hay preguntas.